lo que llamamos universidad. Hola camaradas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Estamos otra vez en Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, y esta es su muy gustada sección, Lo que callamos los marxistas. Y el día de hoy vamos a continuar con el análisis de la obra de Friedrich Engels, Principios del Comunismo. En el programa pasado estuvimos abordando las 10 o 11 primeras preguntas que hablan sobre el proletariado, cómo surgió, cómo se ha desarrollado a partir del siglo XVIII y XIX y a partir de las revoluciones industriales que comenzaron a suceder en Europa. Y bueno, en esta sesión vamos a abordar las siguientes preguntas de este texto de Friedrich Engels, Principios del Comunismo, que es pues un texto muy sencillo, bastante fácil de digerir, en donde se aclaran muchas dudas que ya desde aquella época, en 1847, que es cuando escribe esta obra, había muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas y muchos ataques al comunismo, al igual que ahora. Entonces, por eso consideramos que es importante para que las masas tengan claridad con respecto a qué es el comunismo. Y bueno, en esta ocasión no nos pueden acompañar nuestros camaradas de siempre, que son Miguel Ábrica e Iván, pero por eso invitamos a un camarada también que lo apreciamos mucho. Él es de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la UJRM, el camarada Miguel. Entonces, no sé si gustes presentarte, camarada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, camarada Demian y a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues nada, pues soy Miguel, perteneciente a la UJRM, así como lo mencionabas, acá en la Ciudad de México, y pues gracias por invitarnos y esperemos sea útil la participación el día de hoy. Sí, seguramente así será. Y bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, pues mencionar que tanto Urtarte como la UJRM en distintas actividades y en distintos momentos, pues hemos caminado juntos en este proceso de la lucha de clases, de las luchas sociales. Hemos coincidido mucho con el tema de Palestina, pero también con otros temas, con campamentos de la juventud antifascista, porque bueno, para la UJ es importante el tema artístico-cultural y pues Hurtarte con mucho gusto siempre, siempre que está en nuestras posibilidades, pues tratamos de aportar nuestro granito de arena pues a las demandas y a las luchas de la UJRM. Así es. Bueno, pues como les comentábamos, vamos a abordar, digámoslo así, la segunda parte del texto de Engels, que bueno, él no lo divide en dos partes, más bien nosotros decidimos dividirlo así para que fuese un poco más fluido la explicación y el estudio de este texto. Y bueno, comienza a partir de la pregunta 11, ajá, así es, a partir de la pregunta 11, Engels plantea que cuáles son las consecuencias de la revolución industrial y de la división de la sociedad entre burgueses y proletarios. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría comenzar diciendo que este momento de la historia entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que se da la revolución industrial, pues es fundamental porque la burguesía está en una etapa revolucionaria en la que concentra un gran poder económico, necesita desarrollar el mercado, necesita producir más y a menor costo, y es a través de la ciencia puesta al servicio de la producción que se da esta revolución industrial principalmente en Inglaterra en un primer momento y luego ya en otros países de Europa y luego ya a nivel planetario. Y con la revolución industrial, bueno, pues viene la aparición del proletariado, que es cuando la burguesía se apropia de todas esas herramientas para la producción de las fábricas, de las máquinas de vapor, de la tierra, etcétera, y es despojado o son despojadas las antiguas agrupaciones sociales como los artesanos, los pequeños productores, y al ser despojados se convierten en proletariado y para sobrevivir tienen que vender su mano de obra pues a los dueños de los medios de producción, es decir, a la burguesía. Y ahí es donde se da pues una primer característica de esta nueva sociedad fundada en la revolución industrial, que es la división entre estas dos grandes clases sociales que son la burguesía y el proletariado, que con el desarrollo histórico, bueno, pues cada vez se van a polarizar más, por decirlo de alguna forma, y cada vez se van a agrupar más en la burguesía o la pequeña burguesía y las otras clases sociales que venían de la Edad Media y del feudalismo, pues en el proletariado, ¿no?
Entonces, ese sería como un primer entre que a mí me gustaría mencionar. No sé si tú quieras comentar algo al Sí, respecto. pues creo, extendiendo un poco el comentario que haces, Demian, pues sí, antes del capitalismo no teníamos la existencia de la burguesía y el proletariado como tal. Obviamente sí existían otras clases sociales y habían los gérmenes que posteriormente se convertirían en la burguesía, los mercaderes o incluso algunos señores feudales sí lograron dar el paso a convertirse a burguesía. Pero el gran cambio que hay con el desarrollo del capitalismo es que ahora la sociedad se empieza a separar en dos clases sociales principales, pero esto no quiere decir que desaparecieron el resto de clases sociales, incluso hasta nuestros días sobreviven otras clases sociales, pero lo que sí es que las antagónicas, las principales, incluso las mayoritarias, son el proletariado y la burguesía. Y pues esta evolución no fue, o esta transformación no fue del día para otro, ¿no? A veces como que entiende eso de que acabó el feudalismo y empezó el capitalismo, empezó la revolución industrial y ya todo se transformó, ¿no? Pues fue paulatino, obviamente sí, fue revolucionario, o sea, sí fue un gran cambio, pero no de un año a otro, no de un día a otro, fue poco a poco. Y lo que vemos, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Fue desapareciendo eh, en diferentes circunstancias. El artesano, el, muchos agricultores, o al menos el campesino como existía en la época feudal, cambió, el obrero o la manufactura cambió en diferentes condiciones porque algunos sí lograron convertirse quizá en burguesía, otros pues simplemente pues se convirtieron ahora en los proletarios, ¿no? En la clase trabajadora, que ya es de lo que hablaban en el anterior programa, pero a diferencia de su estadio anterior, ahora el proletariado únicamente contaba con su fuerza de trabajo, ya no contaba con un pedazo de tierra para trabajarlo, ya no contaba incluso con una relación eh, con el amo, ¿no? Una relación, bueno, del amo Esclavo. hacia el siervo patriarcal, Ah. sino que ya era una relación únicamente a cambio de dinero y a cambio del trabajo, ¿no? Es lo que comentaría. Y creo que igual esta transformación, algo mencionabas, pues se dio principalmente en los países eh, que quizá ahora ya no sea lo más adecuado decirlo así, pero en esa época así se mencionaba, así lo mencionan en el texto, los países civilizados, ¿no? O los Ujú. países que quizá un poco mejor dicho sería con mayor desarrollo, los países europeos, hablando específicamente de Inglaterra, pero esos cambios tuvieron consecuencia en todo el resto de países, aunque todavía no tuvieran relaciones de producción totalmente capitalistas. Entonces, al producirse mercancías más baratas, al producirse mercancías obviamente de forma más sencilla, pues hizo que el mercado cambiara en el mundo, ¿no? Y entonces, si te llegaba una mercancía a un precio súper bajo, pues no tenía ningún sentido que en tu ciudad, en tu región, siguiese existiendo artesanos que producían la misma mercancía, pero de forma más tardada, y obviamente era más cara la propia mercancía, ¿no? Sí, así es. Me parece como importante tratando de seguir pues, el hilo de la conversación. La pregunta 11 el libro es bastante amplia la respuesta, porque, bueno, dice Engels que fue destruido el viejo sistema de manufactura o el trabajo manual para ser sustituido por el maquinismo. También, en segundo lugar, dice que se sustituye la producción de la manufactura por la gran industria gracias al desarrollo de las fuerzas productivas. Y en tercer lugar, dice que el proletariado se va desarrollando en todas partes, siguiendo el desenvolvimiento de la propia burguesía. Es decir, son dos clases completamente ligadas una con otra. A medida que se desarrolla la burguesía y que adquiere capital, evidentemente necesita de esa fuerza de trabajo y, y esa fuerza de trabajo en una relación dialéctica permite a la burguesía cada vez acumular más capital, que a su vez va a generar mayor proletariado y así es una relación pues dialéctica, ¿no? Que es una parte fundamental de la
teoría marxista, ¿no? El análisis dialéctico desde el materialismo. Me llamaba también la atención lo que mencionabas de las clases trabajadoras, que bueno, también Engels lo menciona, siempre ha habido clases trabajadoras y generalmente siempre han sido las clases pobres o las clases desposeídas, pero en cada etapa histórica han adquirido unas características determinadas, ¿no? Por el contexto histórico. Y como bien dices, los cambios no son de un día para otro ni se dan por decreto, sino es un proceso histórico largo, complejo, lleno de contradicciones, de avances y de retrocesos que no está determinado, o digamos que no está planificado para decir, ahora vamos a ir del feudalismo, ya tenemos planificado ir al capitalismo, sino simplemente el mismo desarrollo histórico de la sociedad va llevando hacia esos caminos o hacia esos rumbos, pero lo importante también, otra vertiente fundamental de la teoría marxista es que se basa en el análisis económico, es decir, de las relaciones de producción. Y en ese sentido, dice Engels que la aparición de la propiedad privada era necesaria para transitar del feudalismo al capitalismo. Y bueno, como bien dices, ¿no? A lo mejor en el siglo XXI hay términos que ya no son tan políticamente correctos, ¿no? Como países civilizados y países bárbaros o semibárbaros, me parece que es el término que aplica Engels. No Sí, lo hace con un afán, digamos, denostativo, sino simplemente son claro. las expresiones que se utilizaban en ese momento, pero es interesante porque Engels dice que la transición del feudalismo al capitalismo era necesario y él mismo empieza a analizar que se empieza a dar en todo el mundo, ¿no? En unos países primero y en otros después, pero los países que se van a industrializar es lo que él llama países civilizados, e insisto, no en un afán denostativo, sino por categorizarlos de alguna forma, se tienen que desarrollar invariablemente porque ese es el proceso histórico y no se puede detener la rueda de la historia, pero al mismo tiempo de que reconoce que es inevitable ese proceso, también describe de forma objetiva cómo ese proceso fue muy violento, ¿no? Cómo la burguesía revolucionaria despoja a través de procesos violentos pues a los campesinos de sus tierras, deja a los artesanos en la desprotección total cuando, como tú bien decías, ¿no? Ya no funciona producir artesanalmente con tus propias herramientas, sino que tienes que entrar a un proceso de división del trabajo en donde el obrero aporta una partecita muy pequeña en la construcción o en la elaboración de un producto, unos zapatos, ¿no? En la rama productiva se divide como en varias etapas y el obrero ya nada más aporta una parte muy pequeña dentro de todo el proceso de producción. Entonces, pues es objetivo el análisis de Engels porque describe esta forma violenta de transitar del feudalismo y de la Edad Media al capitalismo, pero también dice que es inevitable. Y asimismo, como fue inevitable, también es inevitable que en algún momento la propiedad privada comience a ser un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y que se va a tener que abolir. Y no es una afirmación, digamos, de carácter ideológico, ¿no? Sino es una afirmación basada en el análisis científico e histórico de las condiciones materiales o de la economía o de las relaciones de producción, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas eso, me acordé de esa parte del texto donde describe pues esas transiciones, ¿no? Y cómo la propiedad privada es pues simplemente resultado del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Más que una imposición o una idea que a alguien se le ocurrió así de, pues vamos ahora a privatizar los medios de producción. No, simplemente es una necesidad histórica con base en las fuerzas productivas, ¿no? Así es, y justamente ese punto que mencionas es el que quería igual comentar, lo que de pronto al principio parecía que, o con la explicación inicial, parecía que fue natural esa transición y que no hubo mayor consecuencias, ¿no? Para el resto de personas, como si fueran unos burgueses los que quisieran emprender, buscar nuevas formas de producir, y ahora ya había unas más evolucionadas y todo chido, pero no fue de una forma violenta. Así como Sí. lo decías, la acumulación originaria fue violenta, o bien los que no fueron despojados de forma violenta, pues su forma de vida se vio pauperizada y en consecuencia o tenían que decidir morir de hambre o buscar una nueva fuente de empleo que era pues en las fábricas o era en cualquier trabajo a cambio de un salario, ¿no? Y entrando un poco a la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles han sido las consecuencias siguientes de la revolución industrial? O sea, aquí nos menciona lo que un poco yo me adelanté, de que
el mundo desde ese entonces ya estaba tan conectado que cualquier evolución tecnológica se reflejaba en el resto del mundo, ¿no? Sí. Y además, pues vivíamos un momento, o veníamos más bien de un momento del descubrimiento de nuevas regiones, o sea, ya estaban bien establecidas la gran mayoría de las colonias, pero seguía siendo bajo el régimen feudal en su mayoría, y esto vino a transformar incluso la dinámica en las colonias, y en consecuencia, pues igual tuvieron que adoptar las formas capitalistas de producción, pero con lo que no se esperaban encontrar en la nueva producción capitalista eran sus contradicciones, y una de las que aquí nos menciona, pues es la sobreproducción. Eh, en un principio del desarrollo del capitalismo, y otra vez me voy a adelantar un poquito, pero para explicarlo, pues hay un libre mercado, ¿no? Lo que ahora está muy de moda con los libertarios o los anarcocapitalistas. Pues sí, en el capitalismo en su principio hay un libre mercado porque no hay monopolios. Entonces, pues sí, en efecto puede diferentes sectores de la burguesía emprender en producir en lo que está de moda, en lo que se está viendo que se consume, pero pues no se fija eh, en los consumidores, pues o sea, no se fija en este afán de producir cada vez más barato, de producir lo más rápido posible con el menor número de gastos, no se fija en que pues está produciendo tanto que la población no es capaz de consumir todo esto y entonces llegamos a un punto de sobreproducción y esto lleva a crisis en el capitalismo. ¿Y qué es lo que pasó? O al menos en ese momento, pues que las crisis eran recurrentes, eran constantes, en ese momento hablaban de crisis de cada 5, cada 7 años, y en la actualidad no dejan de existir esas crisis, aunque ahora son de carácter diferente, aunque ahora incluso el ciclo es cambiante porque se toman ciertas medidas económicas, pero de base seguimos teniendo esa contradicción de la sobreproducción. Sí, sí, así es. Es bien interesante cómo, a pesar de que el texto es de 1847, y con la acotación de que, bueno, en ese momento todavía, como bien lo mencionas, no llegábamos a la etapa imperialista del capitalismo, que ya sería meternos como en temas de la teoría de Lenin, pero efectivamente ya Engels vislumbra un mundo, como ahora se llama, globalizado, ¿no? Por llamarlo de una forma amable, e incluso también como adelantándome un poco, ya detecta él la desaparición de los estados-nación a causa del desarrollo del capitalismo. Y bueno, en la actualidad siguen existiendo estados-nación, y se usa mucho a conveniencia el nacionalismo por parte del capitalismo, pero digo, por la vía de los hechos, pues la soberanía de los estados-nación, sobre todo de los países periféricos o que no son imperialistas, que están sometidos por el imperialismo, pues no existe, ¿no? Estamos bajo los mandatos de una serie de países, de unos cuantos países que dominan al mundo, pero ya Engels vislumbra como, a lo mejor no con esa claridad, porque pues es 1847, pero ya empieza a vislumbrar esta posibilidad por el desarrollo del mercado mundial. Y obviamente también menciona que la revolución proletaria o la revolución comunista tendrá que ser una revolución mundial y que evidentemente eso acelerará esta disolución de las fronteras y de los estados pues que ha sido una imposición, ¿no? A lo largo de la historia y que se usa cuando conviene, se remarca mucho el nacionalismo, cuando no se dice este discurso que, somos, ¿cómo se llama? Cosmopolitas y la globalización y las fronteras no existen, pero pues es muy a conveniencia, ¿no? Y sobre la sobreproducción, también Engels menciona que en sí producir mucho no es malo, el problema es que se hace bajo los intereses de la burguesía y del capitalismo, pero él mismo menciona que en el comunismo se tiene que seguir desarrollando y acelerando los procesos productivos para que los bienes se puedan distribuir de manera equitativa en toda la sociedad. La gran diferencia es que ahora ya no va a ser la propiedad privada lo que se imponga o lo que prime sobre la sociedad, sino va a ser la colectividad de estos medios de producción lo que va a permitir que estos bienes que produce la humanidad se puedan distribuir equitativamente. Y bueno, en 1847 Engels decía que se tenían que seguir desarrollando las fuerzas productivas. Me parece que hoy en el siglo XXI ya tenemos la tecnología suficiente, hemos desarrollado mucho la ciencia para producir un chorro
Y lo único, el gran problema es que se sigue produciendo, como dirán en otros textos más adelante Marx y Engels, se produce anárquicamente, ¿no? Entonces vienen las crisis de sobreproducción, etcétera, y hay una sobreproducción, pero hay gente en muchas partes del mundo muriéndose de hambre, ¿no? Es como una gran Sí, paradoja del capitalismo, pero me parece que ya hoy con las condiciones, insisto, científicas y tecnológicas que tenemos, la humanidad podríamos trabajar 2 o 3 horas al día, producir para toda la humanidad que se distribuya equitativamente y el resto lo podríamos dedicar al arte, al ocio, a un ocio no alienado, como en el capitalismo, sino a un ocio constructivo para el deporte, para la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, y me parece importante mencionar eso porque luego la gente confunde, ¿no? Y creen que los comunistas estamos en contra de los de avances la tecnológicos, tecnología. que es una contradicción que tengamos celular y estemos Sí. utilizando Zoom, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante esto de principios del comunismo. No se plantea regresar al pasado, hacer retroceder la rueda de la historia, sino al contrario, hacerla avanzar, pero en otras condiciones, ¿no? Sí, pues precisamente lo que mencionas no se está en contra de producir más y de producir de forma más eficiente, ¿no? Ese es un principio que, o sea, la rentabilidad que sigue existiendo en el socialismo, en el comunismo, pero ahora la diferencia es que toda esa producción es en base a las necesidades de la sociedad, es decir, no se produce de más, no se produce de menos, pues se produce lo necesario para satisfacer todas las necesidades de la población. ¿Y esto qué permite? Pues que la tecnología, el desarrollo de la tecnología, pues esté al servicio de las masas y esto nos permite pues tener mayor tiempo libre, como lo mencionabas, y obviamente el libre desenvolvimiento de de la sociedad. Y esto es lo que opone Engels en el texto a la producción capitalista, a la producción anárquica, a la sobreproducción, pues la producción planificada. Sí, efectivamente, ¿no? La diferencia entre una economía planificada y una economía de producción anárquica. Mm, También como avanzando un poco en el texto, en la pregunta, me parece que es la 18, ajá, que dice, ¿qué curso tomará esta revolución? Es decir, la revolución proletaria, que además, bueno, Engels menciona que la propia burguesía está sentando las bases de una revolución proletaria al precarizar las condiciones laborales, al someter a las clases trabajadoras a un régimen, pues, violento, de explotación, etcétera. Se están gestando las bases y las contradicciones para esta revolución proletaria. Y bueno, hace un listado de medidas que pues algunas evidentemente ya tal vez no apliquen, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI, pero hay unas que son como, me parece, muy pertinentes. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, por ejemplo, reducción de la propiedad privada por medio de impuestos progresivos, expropiación progresiva de las propiedades agrarias e industriales, centralización en manos del Estado de la banca y a terminar con la banca privada. En fin, hay toda una serie de medidas que Engels menciona. Algunas se pueden analizar, obviamente otras se tienen que actualizar con base en las condiciones del siglo XXI, pero bueno, ya da una pequeña guía, ¿no? De acción, de qué se puede hacer y de cómo podría ser esta revolución proletaria, como para dar un ejemplo de que no somos utópicos, soñadores, que Ujú. nos hacemos chaquetas mentales, ¿no? O sea, hay toda una base científica y todo un análisis, ¿no? Sí, pues precisamente la desaparición de la propiedad privada es un punto fundamental para alcanzar el socialismo y el comunismo. Obviamente no va a ser tampoco de un día para el otro porque pues se paralizaría quizá la producción, ¿no? Entonces la propiedad privada ha servido en un momento de la historia para dar el paso, como hace un rato mencionábamos, de la etapa feudal al capitalismo y para el desarrollo de ¿cómo se llaman? De las fuerzas productivas. Incluso en algunos países todavía sería necesario seguir desarrollando esas fuerzas productivas porque todavía tenemos muchas características atrasadas, ¿no? Feudalistas quizá, o quizá ya capitalistas, pero de un capitalismo todavía muy básico y hay que desarrollar más las fuerzas productivas.
Entonces, planteamos sí la destrucción de la propiedad privada, entendamos la propiedad privada de los medios de producción o la propiedad personal. No se le va a quitar su vaca a nadie porque ya seamos socialistas, pero sí, paulatinamente, pero va a llegar el punto en que ya todos los medios de producción ya estén administrados por el Estado. ¿Y quiénes van a estar controlando el Estado? Pues de forma democrática, el proletariado. Y también estas recomendaciones que hace Engels, este listado, que igual es muy parecido al que mencionan él y Marx en el Manifiesto Comunista. Me imagino que el manifiesto es un documento posterior, no sé si tú tengas más o menos los años, pero es muy parecido. Ajá. Y pues todas son medidas para ir pues acabando con la desigualdad, pues, o sea, la educación, que la educación esté relacionada con la producción fabril. Esto no es que los niños van a ponerse de obreros, ¿no? Sino que la propia educación va a estar al servicio de mejorar la producción. Ah, el suprimir la herencia, que creo que, pues sí es algo obvio cuando lo piensas, que si alguien logró acumular por X razón cierta cantidad de dinero, pues no habría eh, fundamento para que se lo dé a su hijo, ¿no? Su hijo pues no tiene ningún mérito, suponiendo que el que sí logró acumular tenga los méritos, pues el hijo no tiene ningún mérito. Entonces ese tipo de medidas son las que aquí menciona, el transporte, ¿no? Que esté igual en manos del Estado, y repito, entendamos por Estado como la representación de los intereses del proletariado. La vivienda, que exista pues vivienda disponible para todos los trabajadores. Incluso un punto antes es la destrucción ¿cómo lo menciona? De los espacios no, digamos, no dignos, ¿no? Para la población donde Ajá. luego, pues, habitamos. Pues, no lo hace como una medida fascista de acabar con los lugares proletarios, las colonias populares, sino pues con la idea de dotarlos de lugares que sí sean dignos para vivir. Y además de acabar con la contradicción campo-ciudad, que no sea Ajá. uno el que tenga mejores servicios, mejores condiciones y el otro esté más precario, sino que eh, pues haga como un tipo de fusión de tal forma que ambos disfruten de las ventajas que tienen ambos modos de vida, por así decirlo. Y creo que un punto que nos saltamos igual es, y ya sería bueno igual desarrollar, la supresión de la división del trabajo. Sí. La división del trabajo vino a mejorar el proceso de producción, y aquí habla de la supresión, no en el sentido de que regresemos al pasado, donde una única persona se encargaba de hacer las cosas de forma artesanal, como una silla, desde cortar la madera, bueno, el árbol, la madera, ensamblarla y venderla, ¿no? Sino en Mm. el sentido de que el hombre sea multifacético, o más bien la civilización, los humanos seamos multifacéticos, que podamos cumplir diferentes ah, puestos o diferentes papeles en la Ajá. producción, sin que Ajá. estemos subyugados a uno en especial, y en consecuencia, pues igual se acabe, o esto contribuye a acabar con la división de clases. Sí, 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 qué bueno que lo mencionas porque eso también es fundamental, ¿no? La división del trabajo que impuso el capitalismo. Bueno, camarada, no sé si gustes agregar algo más. Sí, pues creo que es un buen texto para introducirnos en el comunismo. Nosotros siempre decimos, pues que estos textos no son para tomarlos de forma dogmática, pero tampoco es como para eh, revisarlos, ¿no? O sea, decir que hacia la ligera que están mal, Ajá. porque yo creo que están mal, sino son documentos que se han hecho bajo el análisis dialéctico de la sociedad. Entonces es muy importante estudiarlos, es una parte fundamental para nuestra labor revolucionaria, para entender a la sociedad. La otra parte, pues, es la práctica que igual ustedes como nosotros intentamos priorizar. Así es, camarada. Pues fue un gusto. Creo que logramos sintetizar de manera adecuada este texto. Esperamos que sí. Ojalá que mucha gente lo vea y lo lea. Está muy sencillo, se lee muy fácilmente, son puras preguntas. Y pues muchas gracias por aceptar a participar y ojalá que sea la primera de muchas, camarada Miguel, y de la parte de la UJRM. Claro que sí, estamos en la disposición de seguir apoyando y de seguir colaborando mutuamente. Pues saludos, Saludos y hasta la victoria siempre, camaradas. a la victoria.